suerte, amigos, de encontrarlos ahí nuevamente. Qué importancia esto de estar, de sostener las propuestas en las que uno se enamora, de las que uno se enamora, en las que uno se compromete, unos y los otros estamos en distintas historias y nuestros caminos paralelos muchas veces se cruzan. Y es ahí el misterio, el milagro del encuentro, del reencuentro. Y como decimos habitualmente y desde hace muchísimos años, primero tenemos que conocernos para luego reconocernos, para llegar a estimarnos, a querernos. Y ustedes saben muy bien, porque cada uno de ustedes tiene sus propias historias para contar, que es bien difícil reconocerse y además llegar a quererse, a estimarse, a respetarse a partir de trayectorias y de caminos diferentes, individuales, únicos, que cada uno de nosotros camina por esta vida, transita por esta vida. Por lo tanto, me parece que es para celebrar cada vez que nos toque ese milagro del reencuentro con aquel ser querido que dejamos de ver, pero que sin embargo ha seguido en esa senda como nosotros por la nuestra, por la coherencia signados, por la coherencia impulsados, por la coherencia buscando respuestas. Y vaya que quien nos acompaña esta noche tiene todas estas características. Caminos paralelos, historias diferentes, sin embargo, encuentros gozosos, hasta en el dolor, porque cuando uno es solidario con causas que implican los sentimientos, las emociones de los otros, y son causas que se convierten en nuestras, y ahí pasan a ser del colectivo. Bueno, de esta forma quiero presentar a quien nos acompaña en la noche de hoy, alguien muy importante en este tema de recorrer caminos, a veces cuando se está en solitario. 13 de julio, un martes 13, es que llegan a mi casa de la forma que actuaban esos operativos. No eran detenciones, sino que eran secuestros. Nos van a llevar a un lugar que mucho tiempo después vamos a saber que se llamaba Automotora Sorletti. Era un lugar de tortura. Lo paradójico de esta situación es que a este grupo, no a todos, algunos quedan, vamos a ser llevados a Uruguay en un vuelo clandestino, y ahí se plantea que nosotros debemos aceptar que nuestra detención fue en Uruguay, y ahí empezamos a escuchar esa palabra que era hasta entonces desconocida: desaparecidos. Mi nombre es Sara Méndez. Cuando mi hijo Simón tenía apenas 20 días, fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar. La ley de caducidad me impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está con vida. Luego de 26 años de búsqueda, aquel bebé sostiene que los delitos de lesa humanidad deben ser juzgados y subraya en una carta que tampoco puedo menos que reconocer la exhaustiva búsqueda llevada a cabo por mi madre y sostenida a lo largo de tantos años. Para una sociedad que pueda curar realmente sus heridas, para que podamos hacer un proceso democrático real, firme, tenemos que dar cara a esos años, tenemos que hablar de esos hechos. Un Uruguay sano no es el que esconde las cosas debajo de la alfombra, sino el que encara esos problemas. Y en este caso, el abuso, la crueldad llegó a límites indescriptibles. Se martirizó personas hasta llegarlas a la muerte. Se secuestraron niños, se les apartaron de sus padres. Eso fue el terrorismo de Estado. Yo, ante esos crímenes aberrantes, digo, tiene que haber justicia.
¿Cuántos años, no? Acompañando esa búsqueda, que muchas veces parecía quijotesca. Hubo momentos muy desérticos de tu búsqueda. Sí, sin duda. La década del 90 fue tremenda. Para todo el tema, ¿no?, de la violación de los derechos humanos, de lo que había sucedido en la dictadura. Pero ahí veíamos un spot publicitario de 1989 que creo que nunca alcanzó a exhibirse en los medios. Y era el gobierno ya constitucional, ¿no? El primer gobierno... Sí, era para el plebiscito, justamente, el primer plebiscito, el voto verde. Claro. Este spot salía unos pocos días antes de que terminara la posibilidad de hacer difusión propagandística por el voto verde. Y lo anuncia el gobierno de Sanguinetti. Hoy sabemos por personas que estaban al frente de la campaña publicitaria del doctor Sanguinetti, del gobierno colorado, del voto amarillo, que el mismo Sanguinetti dio la orden de que no se pasara cuando los canales le llevaron, que no sé si fue el 10, que cuando vio el material pidió que fuera visto para definir si se exhibía o no. Y justamente después de visto, el jefe de propaganda del voto amarillo, Partido Colorado, dijo que realmente, ¿qué hay para contraponer a esto? Y ahí le dijeron que estaba lo del el peón Pascasio Báez, que se había hecho también una pieza publicitaria. Y dijo, no. Vieron la pieza y vieron que no ni iba, el otro. No, que no iba a contraponer, es decir, que no iba a ser suficiente. Yo creo que el peso que tenía, porque en alguna medida la ciudadanía no sabía que había habido secuestro de niños, no solamente que no sabía, no conocía montones de cosas que había pasado durante los años de dictadura, sino que el secuestro de niños era prácticamente desconocido. Algo que no se hablaba, ¿no? No se hablaba. Eso había sucedido en la Argentina. No se hablaba de la tortura, no se hablaba de las desapariciones, de los vuelos muy poca gente los manejaba. De los enterramientos, en los cuarteles. De los cuarteles, de los enterramientos y las apariciones de cadáveres en Colonia. Tampoco se hablaba. Parecía parte de una mística de gente que no admitía el proceso democrático y no aportaba a la paz, ¿no? Al cambio en paz. Sí, sin duda. O sea, los militantes de derechos humanos, para mucha gente y durante mucho tiempo, pasaron a ser esa piedra molesta. Sí, yo recuerdo que terminada la dictadura y quizás antes, 84 aún, con los familiares desaparecidos, salíamos a dar charlas que era contar las historias de los pocos elementos que teníamos sobre los hechos que habían sucedido, por lo cual habían desaparecido, o los hechos que habían sucedido en las cárceles, las torturas, los asesinatos. Y eso era, en el interior del país, por ejemplo, era como hablar algo, y el tema de la desaparición era algo increíble, ¿no? El testimonio, que tiene una fuerza muy grande cuando la persona relata la búsqueda o relata lo vivido, ya sea en la cárcel, en la tortura, tiene una fuerza muy grande. Y creo que eso fue lo que empezó a abrir un poco la conciencia de lo que había pasado en este país. Lo que pasa que es claro, cuando se gana el voto amarillo, la ley de caducidad se mantiene, y por lo tanto no se iba a juzgar esos hechos, tampoco se investigan. Entonces quedó el silencio reinante, que fue toda la década del 90. ¿Tú crees que eso impregnó, además de la, como se llama, ley de impunidad, ¿no? Sí. Mal llamada, porque es la ley de la pretensión punitiva del Estado, ¿no? Ese es se instala de alguna manera socialmente, ya no digo políticamente, una forma de impunidad. Yo diría la impunidad y Es decir, nadie es responsable, esto de la impunidad como nadie... Claro, pero además queda instalado el miedo, el miedo del terrorismo de Estado. Digo, no se puede levantar. Que se repita. No se puede... yo decía, nosotros, por ejemplo, ahora con los 40 años del golpe de Estado, salimos al interior del país, sobre todo.
y decíamos, bueno, 40 años del golpe, ¿qué nos duele aún? Y había gente que nunca había hablado y había vivido cosas tremendas, familias que habían vivido situaciones muy graves y nunca habían hablado. Y había hombres de 40 años que estaban hablando, que eran hijos de, que habían tenido padres presos, que otros habían sido asesinados, y nunca habían hablado de esos hechos, pero no habían hablado en su comunidad, en su medio. Por el silencio y el miedo, ¿no? Que van juntos muchas veces. Es una sociedad que mantiene esas heridas aún abiertas y de la cual no se habla. Ahora, eso es una forma de mantener el temor que creó justamente el terrorismo de Estado en esos años. La no investigación de esos hechos significó que esta sociedad no pudiese remontar realmente lo que sucedió y que no pudiese castigar. Y no es revanchismo solamente. Todo el tema del derecho, es decir, si se acepta que una persona puede ser torturada, es decir, estamos bajando lo que es nuestra ética, lo que son nuestros parámetros morales en relación al ser humano. Entonces, hemos perdido derechos que no han podido ser reivindicados en la medida que no haya justicia. Ni aún, habiendo llegado la izquierda al poder en 2 ocasiones y estando hoy en el poder alguien que fue detenido, juzgado, no sé, penó con cárcel, ¿no? Procesado. Sí, no, yo creo que si no hubiese sido acá, por el movimiento popular, yo creo que, por ejemplo, hemos tenido una central de trabajadores, el PIT-CNT, que asumió el hecho de las violaciones de los derechos humanos, el tema de los derechos humanos, más allá de lo que son la temática de los derechos en el trabajo, es en especial los hechos ocurridos de dictadura, y los ha mantenido hasta ahora vigentes. Ahora se te plantea, bueno, que cada gremio empiece a conocer cuáles fueron los trabajadores que sufrieron, que fueron víctimas de los años de dictadura, y que tome como causa propia también. Es decir, si no hubiese sido porque hubiera un grupo de familiares apoyados por grandes grupos también sociales, estos temas hubiesen quedado sepultados. Vamos a una pausa.